de que el mundo vuelva a repetir semejante historia tan despótica como la historia de la Edad Media, hermanos? Es de locos, pero es hacia donde vamos. Parece mentira que estemos viendo repetir todas esas cosas, aunque ya no se use la palabra hereje, ¿verdad? Porque seguramente ya estás pensando, Ecusatón, ¿de qué hablas? A nadie llaman hereje. Bueno, un momentico. Porque ahora han surgido nuevas palabras que tienen el objetivo de lograr el mismo propósito. Ahora eres conspiranoico, ahora esparces noticias falsas. Se le llama terrorista digital. Y entonces aparece la palabra terrorista. Parece ser una palabra capaz de destruir la vida de cualquier persona si alguien le dijera a otro que es terrorista. Depende de quién te la diga, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos de acuerdo, sin embargo, de que hoy en día, en efecto, hay terroristas, así como también seguramente hay satanistas, hay vendedores de armas. Yo pensaría que esos también son terroristas, pero ellos jamás van a ser llamados terroristas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los terroristas son personas del común? Personas que andan por ahí. Según la narrativa, esos son los más peligrosos. Resulta que los terroristas más peligrosos son los que tienen poder, ¿verdad? Y muchas veces es el poder del Estado. Pero bueno, hoy en día las personas son como una especie de zombies o de androides que simplemente obedecen todo lo que se les diga. El gobierno ha dicho que los terroristas son personas del común. Bueno, miremos ya por dónde va la cosa. Hay veces que el delito es evidente. Una persona hace algo realmente nefasto. Como dice Donald Trump, empujan a las personas en las vías del metro para que los atropelle el tren. ¿Qué pasa ahí? Son cosas que se están viendo. Hay personas que andan poseídas por demonios. Esas personas pudieran ser llamadas terroristas, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, también nosotros estamos viendo algo muy curioso. Antes los terroristas eran solo islámicos, eran personas que ponían bombas en buses y edificios. Todos estamos de acuerdo que esas personas son terroristas. Pero ahora estamos viendo otro tipo de terrorismo. Como ya les he venido diciendo, el concepto se va ampliando. La palabra ahora viene abarcando más delitos un poco más difusos. Por ejemplo, cuando alguien empuja a una persona en una carretera, ¿verdad? Alguien diría que sí, es justo que esa persona sea llamada terrorista. Bueno, tal vez la persona se tropezó. En fin, el término se va ampliando. Ahora también puede ser llamado terrorista por un tatuaje, ¿verdad? Resulta que tú eras joven, cometiste el terrible error de hacerte un tatuaje de una calavera. Es un tatuaje muy similar al que se hacen algunas pandillas. Entonces tú eres terrorista. Entonces, miremos, hermanos, lo bueno de seguir la ley de Dios que dice que no debemos hacernos tatuajes, como lo declara la ley de Levítico. Hasta hace 3 años hacerse un tatuaje era algo de mucha moda. Decían que era la expresión de la personalidad de una persona. Pero ahora un pequeño tatuaje te puede convertir en terrorista, en miembro de facto de una terrible pandilla del Salvador. Muchos tatuados estaban como tranquilos, porque al fin, Ecusatón, yo no vivo en El Salvador. Ahora resulta que si vives en Estados Unidos, también puedes terminar en una cárcel del Salvador, acusado de terrorismo y de pertenecer a una pandilla del Salvador por un simple tatuaje. Sin embargo, en el viejo orden mundial de los derechos humanos, los tatuados se sentían protegidos por las leyes mundanas, porque eso es parte de un derecho humano, la libre expresión de la personalidad. ¿Qué pasa cuando los derechos humanos colapsan? Miremos esto, hermanos. Los derechos humanos declaran que ninguna ley puede ser retroactiva. Es que imagínate nada más eso, que algo es legal hoy, aprobado por las leyes. Por supuesto que tú actúas de acuerdo a esa ley, porque es legal. De repente
en 2 semanas el Estado declara que eso ya no es legal y que además esa ley es retroactiva. Es decir, que todos los que hicieron aquello que era legal ahora son criminales y ahora son culpados de terrorismo. Ahora te condenan por haber actuado de acuerdo a una ley que en el pasado era legal, pero que ahora es ilegal, y han declarado que esa ilegalidad es retroactiva. Parece bastante injusto, ¿verdad? Es bastante injusto. Hasta hace un año en Estados Unidos era totalmente legal naturalizarse como ciudadano americano. Expliquemos primero qué es naturalizarse como ciudadano. Es cuando una persona ingresaba a Estados Unidos como inmigrante y entonces empezaba a trabajar en ese país, y por supuesto que tenía que trabajar al principio de forma ilegal, luego terminaba recibiendo un permiso de trabajo, luego esa persona se casaba, empezaba a construir una vida en Estados Unidos, pasaban 5 años, esa persona tenía hijos, y entonces por esa misma razón esa persona terminaba convirtiéndose en un ciudadano naturalizado de Estados Unidos. Aun y cuando no fuera ciudadano natural de Estados Unidos, porque es ciudadano de otro país, pero termina naturalizándose como ciudadano de Estados Unidos. Pero plop, ahora es ilegal y además, ¿sabes qué? Es retroactivo. Es decir, que si eres extranjero y tienes permiso de trabajo en Estados Unidos, ahora eres un delincuente, a pesar de que hace un año eras una persona de bien. Lo vemos, hermanos, es que es el mismo concepto de lo que viene para los cristianos. Miremos cómo está colapsando la Constitución de Estados Unidos, especialmente la enmienda 14. ¿Ok? Leamos. Sección 1. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Entonces miramos que esa ley no solo es para ciudadanos nacidos en Estados Unidos, es para ciudadanos naturalizados o personas naturalizadas o en camino a naturalizarse en Estados Unidos. Porque, a ver, el asunto es bastante obvio. Para tú poder ser un ciudadano naturalizado en Estados Unidos, que como ya vimos es alguien que no nació en Estados Unidos, y que de repente desea convertirse en ciudadano de Estados Unidos, pues primero has tenido que vivir desnaturalizado 5 años en Estados Unidos para poder naturalizarte. De otra manera, ¿cómo te vas a naturalizar si antes no estabas desnaturalizado? Pues es como obvio, ¿verdad, hermanos? Que se necesita primero ser desnaturalizado para luego poder estar naturalizado. Ay, hermanos. Sin embargo, ahora si tú estás desnaturalizado en Estados Unidos, eres un delincuente, eres un ilegal, estás violando las leyes. Hermanos, es de locos. Entonces, obvio, nadie se va a poder naturalizar nunca como ciudadano, porque siempre serás un delincuente. Ahora, siguiendo con el tema, el artículo 14 de la Constitución mexicana prohíbe que se pasen leyes retroactivas. Miremos esto, hermanos, porque no es coincidencia que esto esté pasando justo cuando se está celebrando la Semana Santa. Porque además, la Semana de la Pascua está coincidiendo en este año específico con la Semana Santa. Bastante curioso. Resulta que a Jesús también le aplicaron una ley retroactiva. No es de locos, hermanos. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 59.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Entonces tenemos el poder religioso y político reuniendo testigos en contra de Jesús. Y nosotros en este video vamos a ver todas las injusticias que se cometieron en contra de Jesús y que son parte del mismo sistema legal del bien común, que es el sistema legal del nuevo orden mundial, ¿ok? Porque es que, a ver, hermanos, nosotros como cristianos hemos caído como en una zona de confort porque hemos venido gozando de un sistema judicial dentro de todo, uno puede decir que justo. Aunque de repente a ti te roben en la calle, sabemos que no capturan al criminal, luego si lo capturan lo sueltan, porque no lo juzgan, sino que lo sueltan. Sin embargo, por lo menos no te van a acusar de terrorista o de hereje sin fundamento o trayendo testigos falsos en tu contra, sin juicio, sin juez y sin abogado, y luego te meten preso en base a esos testigos falsos. Pues es bastante injusto, ¿verdad, hermanos? Pero era lo que los líderes políticos y religiosos de Jerusalén querían hacer con Jesús, y es lo que se repite. Entonces, imaginémonos de nuevo el tema de la injusticia de una ley retroactiva, pues es de lo más injusto. Y uno se pregunta, ¿por qué capturan a Jesús si Él estuvo predicando abiertamente? Imaginémonos eso, Él abiertamente estuvo diciendo que Él es Hijo de Dios, que Jesús venía a traer la redención de los pecados, que todo el que creyera en Él tendría salvación. Es algo que Jesús había predicado pública y abiertamente. Si eso hubiera sido delito, ¿por qué no lo capturaron justo ahí, cuando estaba predicando abiertamente eso? Pues hubiera cometido un delito, como se dice, infraganti, y eso le permite a cualquiera capturar al que comete el delito, porque está cometiendo el delito públicamente. Como dice el dicho, lo agarraron con las manos en la masa. Si fuera cierto que Jesús estaba diciéndole a las personas que no le paguen impuestos al César, ¿por qué no lo capturaron justo en ese momento cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Si eso fuera cierto que quería decir, no le paguen impuestos al César, cosa que a plena luz es obvio que no quería decir eso. Pero ¿por qué no lo capturaron en ese preciso momento? ¿Por qué aún no lo acusaron en ese preciso momento de que Jesús estaba violando la ley? Pues porque Jesús no estaba violando ninguna ley. Jesús no estaba haciendo nada ilegal. Jesús duró predicando casi por 3 años y medio. Durante ese tiempo nunca lo acusaron de nada. Es decir que el sistema legal de Jerusalén fue cambiado. Pasaron una ley retroactiva en una noche y de repente todo lo que Jesús hizo durante sus 3 años y medio era ilegal, era un delito. Es bastante injusto, ¿verdad, hermanos? Es de locos. Es como si de repente pasaran una ley y toda tu vida pasada es ahora un delito. Veamos cómo Jesús habla sobre el tema de por qué han pasado una ley retroactiva. Es algo bastante injusto. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada